Agradecemos al arquitecto mayor de la ciudad, Víctor Cohen, por esta valiosa intervención y ha llegado el momento de presentar a nuestro primer panelista internacional. Director de la Escuela de Arquitectura, ingresó en la Universidad Veritas como profesor en enero del 2012, luego de 12 años de ser arquitecto. Además, tiene una maestría en innovación social de la Universidad de Salamanca. Ha trabajado en más de 200 proyectos de diseño de diversas tipologías y escalas en Costa Rica y además con colaboraciones en oficinas estadounidenses en Princeton, Nueva York, Seattle y Atlanta. Él es Iván Delgado. Buenas tardes. Saludos al alcalde Quiñones, al arquitecto mayor Cohen, estimados colegas, queridos amigos. Muy contento de estar acá, esta ciudad tan bella. Y bueno, muy contento también de estar haciendo estos eventos ya un poquito más de manera presencial cada vez más y quitándonos las máscaras también un poquito más. Esta frase que está acá, que es como titulé la charla, obviamente no es mía, es de Galileo Galilei, y por ahí está él en esta pintura saliendo de la audiencia con la Santa Inquisición, y donde supuestamente dijo esto. Y bueno, más que la relación obvia que tiene con el movimiento, pues habla de esta reivindicación de esas verdades que a veces se niegan, y creo que eso es el tema central de lo que les voy a hablar hoy, y tiene que ver con esta visión como muy realista, un poquito agridulce si se quiere, después de estar viendo cosas tan optimistas, cosas tan buenas que están haciendo acá en la ciudad, un poquito más centradas en el contexto costarricense, pero también que creo que les van a ser muy familiares. No sé hacia dónde apuntar para pasar. Ok, perdón. Bueno, esto fue hace casi 2 años y tal vez de los eventos más traumáticos que hemos tenido en nuestras vidas y que esperamos que ojalá no nos vuelva a pasar durante nuestras vidas, pero esta impresión de que el mundo se paró nos tocó a todos en muchísimas ciudades, y a pesar de que el mundo seguía girando a 1600 kilómetros por hora, a 30 kilómetros por segundo en su ruta alrededor del Sol, nos dio la impresión de que el tiempo se paró, y que también nos dio una sensación de la finitud de nuestras vidas también, ¿verdad? Fue tal el impacto que ha tenido sobre nosotros. Y en ciudades donde el espacio público no es tan abundante, el espacio público de verdadera calidad, digamos democrático, accesible, seguro, no es tan abundante y que se cerrara, pues nos puso a pensar muchísimas cosas. Entonces estas son algunas reflexiones sobre cosas que ya venían pasando y que se intensificaron durante este tiempo, y de pronto otras que también fueron inéditas. Esto es una imagen de muchas de nuestras ciudades en Costa Rica, donde el espacio público mínimo por excelencia, que son las calles y las aceras, las banquetas, está muy disputado, y los intereses privados se vuelcan sobre lo público, y además de la cuestión evidente de tener algo, se está pasando solo, perdón. Vamos para atrás. Ok. De tener estas aceras realmente angostas de 1,20 m, donde por necesidades obvias la capacidad de los locales comerciales estaba volcándose sobre el espacio público porque pues estaban sus aforos reducidos, pero además de eso, bueno, ahorita volverá, este impacto evidente de lo comercial que tiene casi que tintes de violencia simbólica sobre el espacio. Esto es como el día a día, digamos, en estas ciudades, donde a nuestros niños desgraciadamente se les enseña a transitar en ellas
a partir del miedo, ¿verdad? Hacia la inseguridad, hacia los automóviles y pues también podemos ver la aridez, ¿verdad? La falta de vegetación, etcétera, y ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, pues en algunos puntos nos hemos preguntado qué se puede hacer desde los recursos, digamos, privados, desde las iniciativas privadas, y a veces queda resolverlo también en lo privado, en lo doméstico. Entonces, en algún momento, pues pensamos en esta casa que al final no se construyó, pero donde prácticamente se pudiera hacer estos recorridos que no se podían hacer en la ciudad, donde de alguna forma simbólica se reprodujera un día en la vida de alguien, partiendo de la vuelta a casa después del trabajo, después de trabajar en estas ciudades, y con esa idea de un organismo, ¿verdad? Que nace, crece, se reproduce, muere, un poquito como con una coreografía, digamos, un poquito cinematográfica de esas escenas donde se fueran reproduciendo simbólicamente estos momentos, desde el inicio, donde se vuelve después del trabajo y simbólicamente se nace. Perdón, me está pasando una mala jugada todo esto. Ok, aquí vamos de nuevo. Entonces, pues se nace, se reproduce, simbólicamente pues se come, se hace comida, se comparte con los familiares y luego también simbólicamente pues se muere al llegar al comedor, al dormitorio, perdón. Entonces, pues uno termina donde empezó, encima de donde empezó, en un momento como un poquito más elevado, ¿verdad? Simbólicamente pues el crecimiento diario que uno puede tener. En otros proyectos que sí se han realizado, de pronto uno hace notar esta diferencia en la percepción del tiempo. Afuera en la ciudad, el tiempo institucionalizado, más tenso, versus que desde las construcciones comienzan a tener un tiempo un poquito más reposado, más sosegado y que atrapa, digamos, esa calidad de pacificación que a veces la ciudad no nos da. Tienes que ir más para allá. Hacia allá. Sí, desde allá. Déjame ver si no te cambio el pointer ahora. Si no, indícame y yo te voy cambiando la presentación con gusto. Ok, bye. Sí, problemitas técnicos, no sería lo mismo si siempre algo pasa, no hay problema. Dale, porfa. Adelante. Más. Dale. Lo que estábamos haciendo en esta casa era reproducir un recorrido largo al fondo del lote de esta casa, donde iban a vivir una mamá y su hija con vidas muy ajetreadas, quienes pasan viajando la mayor parte del día y que esporádicamente se podían encontrar. Entonces queríamos hacer como estas formas de encontrarse pues normales y cotidianas, pero también unas un poquito más rebuscadas. Sigue pasando, por favor. Donde sí, uno pudiera encontrarse con solo abrir una puerta, pero también tener esos encuentros un poquito más fortuitos, inesperados si se quiere, y de pronto encontrarse, ahí estamos bien, con estas vistas profundas donde la casa se planteara como un reciclaje, digamos, de esas fachadas largas que pues vienen como consecuencia de trabajar en el fondo de una propiedad como esta. Y
pues trabajar también con esos materiales muy cotidianos, ordinarios, que se pueden encontrar en cualquiera de estos lugares. Adelante. Entonces, bueno, eso es un poquito para mostrar cómo se puede mover uno a través, alrededor, afuera de esta casa, y un poquito esta idea de cómo uno puede encontrarse en estas pasarelas de manera inesperada, ¿verdad? Que es un poquito también lo que uno quisiera que pasara en la ciudad. Adelante. Ok, en otras partes, aquí les voy a hablar un poquito más de San José, donde, bueno, a ver, en Costa Rica, una de las cosas buenas es que hemos logrado desacoplar el crecimiento económico con la protección del territorio. Más del 70% del territorio está protegido de alguna manera, y sin embargo, desafortunadamente, el ordenamiento territorial no ha funcionado tan bien. Entonces tenemos alguna segregación espacial importante. Adelante. Donde hay sectores que están creciendo en altura bastante últimamente, con algunos ejemplos tal vez no tan buenos, donde algunos edificios son displicentes con el espacio público, por decirlo menos, pero en otras partes donde sí se ha aprovechado algunos parques existentes, por ejemplo, para tener esta posibilidad de una ciudad de 15 minutos y 30 kilómetros por hora. Aquí tomé la foto de la regulación, por ejemplo, de velocidad que se ha hecho. Y bueno, la persona del centro es un egresado de nuestra universidad, que como anécdota me estaba contando que desde acá, desde Costa Rica, están trabajando en esta empresa que está reconvirtiendo espacios de parqueo público en las ciudades hacia aplicaciones de cocinas de cercanía, de puestos de atención de salud, de pequeños restaurantes, pero donde irónicamente Costa Rica también seguimos creciendo con estos parqueos cada vez más, ¿verdad? Como un síntoma de que las cosas de pronto no están tan bien. Por otro lado, bueno, la idea es que en esos sectores uno puede pensar que esa ciudad con estos atributos es posible, y sin embargo no es para todos. No todo el mundo se siente como muy bienvenido de pronto a venir a este sector y pasear sus perritos, y definitivamente hay otros sectores muy próximos que no tienen estas condiciones. Adelante. Entonces, bueno, lo que les estaba enseñando, a ver si funciona el pointer. No. Una para atrás, por favor. Ok. Esto es un antes y un después de un proyecto que se está haciendo en coordinación con la universidad y el Instituto de Arquitectura Tropical y la Fundación Omina en Costa Rica, donde se está convirtiendo esta ruta que conecta el sector que les estaba justo enseñando ahorita con lo que se ve más al fondo, que es el sector de Pavas. Tenemos dos tipos de densidades y de opacidad y de alturas muy distintas. Son realidades súper distintas y están a 3 kilómetros una de otra aproximadamente. Entonces, bueno, lo que se está planteando es este corredor verde que tiene, pues, obviamente todos los beneficios de poder aumentar la biodiversidad, la cobertura boscosa, la reducción del efecto isla-calor, pero hay otros efectos bien interesantes que quisiera mostrarles. Adelante. Esta es una imagen de cómo se vería esto. Tendría una ciclovía, tendría sectores de recorrido peatonal, tendría lugares para quedarse por ahí, vegetación autóctona. Pensamos que atraería a polinizadores, a toda la fauna asociada, etcétera. Y obviamente, pues estas escenas de pronto el ejecutivo que va para su trabajo siempre son como muy sugerentes de poner en estos renders, pero me interesa la que sigue, por favor.
Bueno, arriba un antes y un después, donde esperamos que haya, se espera que haya un crecimiento asociado, ¿verdad? Como un lugar deseable de construir, donde se levanten proyectos importantes, edificios altos, respetuosos también, obviamente, de la capacidad de los peatones de moverse por acá. Pero de pronto, esta imagen es un poquito más reveladora, la de abajo, donde está la señora que viene de Pavas y se comunica con este sector de la sabana, donde están los edificios altos. Y lo que quiere decir es que en la pandemia pues nos dimos cuenta que estos recorridos cortos, pero que ya no podían ser caminables, se vieron súper afectados porque el transporte público se interrumpió absolutamente, y entonces todas las economías de esas personas quedaron muy tocadas, ¿verdad? Entonces, pues la idea es que la gente pueda moverse con muchísima más seguridad y tranquilidad, obviamente pues combinándolo con un transporte público de calidad, pero que esto sea una escena más cotidiana, donde por ejemplo, las señoras van a hacer compras y llevan a sus hijos a las escuelas, y bueno, hay este corredor que también sería social, más que solamente de tipo, digamos, natural. Vamos a seguir. Ok, esta idea tiene que ver con que además de la movilidad social, la movilidad de la energía, los flujos económicos, la movilidad del conocimiento, etcétera, podríamos hablar de una movilidad de la materia, y ese es un concepto que me gustaría discutirlo con ustedes. Adelante. De pronto, por estar un poquito más en las casas, ponerle un poquito más atención a lo que está pasando alrededor, a mí personalmente no me había pasado que haber notado que estos movimientos de materia prima como tal, que se reutiliza en barrios que están materialmente muy deprimidos, pero donde se le da valor a cosas que de pronto uno considera basura, ¿verdad? A partir de remodelaciones, y se convierten en otras cosas de maneras muy creativas, pero de pronto de manera pues de primera necesidad, por supuesto. El país ha quedado golpeado, este índice de pobreza que hemos tenido alrededor del 20% por años desmejoró aún más, la informalidad creció un montón, y entonces estas escenas de pronto son más cotidianas y tenemos más de esos asentamientos en los cinturones alrededor de las ciudades. Adelante. Ya desde antes nos habíamos preocupado, nos habíamos interesado por estos fenómenos, pero más allá de una cuestión estética nada más, hemos querido verlo como una cuestión bastante práctica y obviamente pues con un impacto de sostenibilidad que nos interesa poner sobre la mesa. Esos son, bueno, el ejemplo que les enseñé antes de estas colindancias, cómo de pronto se toma conceptualmente esos materiales y se arma algo nuevo a partir de eso. Materiales que se toman directamente de construcciones anteriores como la del centro, o un poquito también más conceptualmente la de la derecha, que está relacionada a otros fenómenos como de movilidad social, de movimiento entre estratos sociales también, que es un fenómeno que ocurre mucho en Costa Rica. Adelante. En el país nuestro, desde el 48 del siglo pasado, abrió el ejército y destinó la mayor parte de esos recursos a educación. Entonces es un país que dedica el 8% del PIB a la educación, de pronto no con los resultados que esperaríamos, todavía en términos de los estándares de la OSD estamos ahí, nos está costando un poquito, pero ahí estamos. Entonces lo que esto hace es que de una generación a otro pueda haber algunos saltos importantes, digamos, en cuanto a capacidad económica, por supuesto, pero a educación y a un montón de cosas que vienen asociadas. Entonces, lo que pasa es que tenemos una clase media bastante grande, pero bastante frágil también, que no es dueña de los medios de producción, que normalmente está endeudada, ¿verdad?, para pagar sus casas, etcétera.
y tiene como esta brecha enorme entre lo que quiere y lo que puede hacer, ¿verdad? De pronto es este dicho como de que somos muy pobres para el banco, pero muy ricos para el Estado. Entonces, pues en esta zona que nosotros vemos como una zona de oportunidad, donde la gente anhela metros cuadrados, anhela ciertas prestaciones de las casas, etcétera, nos gusta pues hacer estas pruebas. Un poquito como tomar, digamos, del contexto inmediato donde se sitúa esta casa, que de pronto puede ser, puede aparecer como muy distinta a lo demás, y hay que tener mucho cuidado con temas de gentrificación, etcétera. Pues simbólicamente tomar algunos de estos materiales, aprender lecciones como ahorremos hojalatería, etcétera, y usémoslos de maneras prácticas, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo, es una casa que salió tremendamente barata y que a mí me gusta como mostrar que al final de cuentas no se cerró, no se le puso una tapia perimetral para demostrar como temor, digamos, a los vecinos, que son sus vecinos, incluso sus familiares. Adelante. Y adentro pues se mostraba un poquito, digamos, los síntomas de esta clase media, que digamos, el crecimiento material se muestra en lo que se compra, que normalmente pues se está cambiando, se usa intensamente, se compran carros, se lavan mucho, se corta la zona verde, etcétera. Entonces, pues nos importaba hacer una casa que tuviera muchos metros cuadrados, pero poca materia, ¿verdad? Reducirla como al mínimo, pero a la vez que hiciera como estos pequeños lugares para mostrar, digamos, ese proceso material, ese progreso material, perdón. Por ejemplo, que como un altarcito para la refrigeradora, que un lugar especial como para mostrar los muebles y este tipo de cosas. Adelante. Y pues más recientemente, unos ejemplos que podrían implicar hasta tener que radicalizarse si uno quiere, de manera que uno pueda ser consistente, digamos, con usar los materiales en su manera, a ver, más cruda de pronto, pero que implique como esta noción de suprarreciclaje, o sea que prácticamente tomar cosas como están y reusarlas, ¿verdad? Sin un procesamiento y no necesariamente construyendo un objeto nuevo, pero dándole algunos usos distintos, ¿verdad? Y aparejándolos de manera distintas. Entonces, por ejemplo, están estas ideas de que la basura no existe, de que se pueden hacer centros de acopio donde se consigan estos materiales y que además se den intercambios. Es una idea muy atractiva, pero también implica ese riesgo de pronto de tener que hacer una especie de práctica paralela para poder hacer esto, o de verdad radicalizarse y que estas construcciones también se vean un poquito como unos objetos interesantes, ¿verdad? Curiosos, pero que uno sienta que al final de cuentas las cosas se van a seguir haciendo como se hacen, ¿verdad? Lo que pasa es que esto tiene creo que un profundo compromiso sostenible, de impacto ambiental mínimo, que es algo que yo creo que debemos pensar de vez en cuando. Adelante. Un poquito la idea es como poderse ganar el derecho a tener unas construcciones unas paredes muy livianas hacia lo interno de los lotes, a través de hacer unas paredes más fuertes, pero que tampoco impliquen, digamos, la huella de carbono, por ejemplo, del concreto, y que más bien usen estas concreto retomado, reusado, que además por la porosidad y por la falta de tratamiento que se le daría, se vuelve un sumidero de carbono, ¿verdad? Entonces, hacia lo interno ya uno podría tener algunas maderas reutilizadas, vidrio, etcétera. El metal puede conseguirse también, sabiendo que tiene una huella de carbono equivalente muy alta, pero bueno, siendo muy cuidadosos con esto, y obviamente pues aparejándolo a algunos otros temas de interés, ¿verdad? Ya un poquito más disciplinares. Adelante. Esto de pronto también es un fenómeno que ya ha venido pasando desde hace rato, pero que creo que se ha puesto de nuevo con mayor intensidad sobre la mesa. Adelante. Y creo que, no sé si ustedes lo sintieron, pero en el reciente apagón de WhatsApp,
encontrarse gente llamándolo directo a uno fue algo extraño. Una estudiante mía me dijo, profe, vieras que hay un profesor que no me está respondiendo los mensajes después de esto, ¿verdad? Y de pronto le dije, ¿Ya lo llamaste? Me dice, no, profe, es que eso es una falta de respeto, ¿verdad? Y ¿desde cuándo es falta de respeto tomar el teléfono y llamar a alguien directo? Entonces es como súper extraño y da la sensación de que WhatsApp lo que hace es ser un gran vestíbulo, una gran antesala. Lo que hace es como hacernos como sumamente precavidos sobre la privacidad o el tiempo de los demás, y que eso se puede espacializar de alguna forma, o sea, el tiempo se puede equiparar al espacio. Entonces, eso comparado con, la siguiente, por favor, con lo que está pasando, no sé si acá en Guatemala también, pero que la gente llega a la puerta de tu casa a vender cosas, a pedir cosas. Claro, están los condominios cerrados donde eso no pasa porque la privacidad se está pasando hacia el portón principal, etcétera, pero por lo menos en Costa Rica está pasando montones. Y entonces tenemos todos estos fenómenos como las fintech, donde se ha bancarizado a un sector importante de la sociedad que antes de pronto no podía tener acceso a una cuenta bancaria y ahora se le pasa dinero de un número a otro. Y eso mezclado con este fenómeno de la micromovilidad, que es súper interesante también, toda clase de pequeños vehículos eléctricos, híbridos, motos que se convierten en otra cosa, etcétera. Y pues la situación como de este amigo que perdió su empleo y está vendiendo pan, y le pregunta a uno un rato antes que quiere, cómo se lo personaliza el pan, y se lo lleva a la casa y uno le paga pues simplemente con un depósito a su teléfono. Entonces tenemos esos encuentros ahí en medio, y de pronto la manera en que uno puede como abordar estos temas es decir, creo que no hace falta unas puertas enormes, unas puertas gloriosas, ¿verdad? Que al final de cuentas están cerradas a la mayor parte de gente, y de pronto más bien hacer como estas casas a las que se les entra de ladito y por la derecha. No sé por qué casi todos nuestros proyectos se les entra por la derecha a las casas, y son puertas como más discretas, como más de encontrarse, como un premio a la curiosidad y a caminar un poquito más. En esta de la derecha, donde está el perrito, además quisimos hacer un pequeño guiño, digamos, a este simbolismo que tiene la idea de poner como lo más público con lo más privado justo encima, justo a la par, ¿verdad? El baño a la par de la puerta. Y esto de lo que habla es que últimamente realmente estamos publicando lo privado y haciendo privado lo público. Y entonces, realmente, ¿cuánto invitamos a gente a nuestras casas? Entonces, ¿cuánto importa eso realmente? Que estas cosas estén así de juntas, ¿verdad? Ya casi no hacemos fiestas realmente, hacemos como pública nuestra vida desde nuestros dormitorios, etcétera. Siempre es como una versión editada de nosotros mismos, pero realmente también habla de cuánto importa, digamos, cuál es la noción de hogar hoy en día. Adelante. Y bueno, el metaverso, desde que Zuckerberg lo anunció, ha estado como en boca de todos y nos ha puesto a hablar mucho a los arquitectos y a mucha gente, pero es algo que ya venía pasando y que obviamente es otro momento, digamos, digamos, de crecimiento que puede tener algo tan gigantesco como Facebook, pero que de nuevo hace rato que la gente compra cosas en el mundo virtual. Mi hijo, por ejemplo, a veces prefiere un traje para Fortnite o para Roblox que algo ¿verdad? Que se va a poner él mismo. Entonces esta noción del valor de la propiedad, cuando vas a poder tener una propiedad en el metaverso y que se valore igual o más que una posesión física, que un poquito espeluznante esta cifra de que pronto vamos a estar pasando más tiempo, casi el 50% del tiempo viendo pantallas y no el mundo real. Entonces lo pone a uno a pensar sobre cuál es el papel de la arquitectura en todo esto, ¿cierto? A ver, si uno revisa los postulados de la gente que le gusta el parametricismo, de pronto dice, ok,
y basado en estas ideas de Antoine Picon, que dice que nosotros tenemos dos cuerpos, uno físico y uno virtual, y entonces esta disolución del cuerpo físico en el mundo, donde la arquitectura se vuelve un reflejo de eso porque se diluye sobre la topografía y sobre el paisaje, ya no hay una distinción tan fuerte entre fondo y figura de pronto, y las fases son sumamente fluidas. Pues habla de eso, pero una cuestión, digamos, opuesta a esto puede ser qué pasa si más bien la arquitectura muestra esas leyes físicas elementales, ¿verdad? Estos principios fundamentales, estructurales, que los apoyos simples, empotramientos, la fuerza, la musculatura, digamos, de la arquitectura, para tener como ese sentido de realidad y de lo físico, de lo tangible, ¿no? Claro, siempre siendo una interfaz efectiva entre lo virtual y lo físico, que creo que es lo que la arquitectura está llamada a hacer hoy en día. Adelante. Entonces, bueno, esas cosas nos gustan mucho también. Cómo hacer que la arquitectura responda al esfuerzo físico, ¿verdad? Cómo las cosas se empujan y se mueven, responde, tiene esta tactilidad, ¿verdad? Que puede importar mucho y que de pronto, de nuevo con esta idea de lo que el dinero puede comprar en la clase media, pues se puede tocar también, se puede apreciar. Adelante. Esta es una idea que tiene que ver con un poquito como la huida de las ciudades, que de pronto, no sé si pasará acá también. Adelante. Pero hay que remontarse un poquito a la historia de Costa Rica para entenderlo, y me parece que tiene alguna similitud con cómo se ha habitado también el centro de Guatemala, ¿verdad? Pero por lo menos en Costa Rica, volviendo como a esta idea del globo azul, ¿verdad? Vemos ahí casi que una imagen fiel, iluminada, de la huella del Valle Central de Costa Rica, donde que desde tiempos de la colonia, cuando aquí estaba nuestra capital, teníamos este fenómeno de que la gente se montañaba, que eso es lo que un filósofo importante para nosotros definió, que era como esta distancia que la gente buscaba entre sí, porque eran como muy desconfiados con las autoridades, con la autoridad, digamos, central del imperio, con la autoridad de la iglesia, y de pronto como que esto le da mucha fisonomía, digamos, a la idiosincrasia costarricense, que somos, digamos, como igualitarios, democráticos, digamos, iguales en la escasez, ¿verdad? Como muy solidarios, etcétera. Y que eso, bueno, nos marcó para siempre, creo yo, y desde que se tuvieron estos momentos fundacionales, que fueron pocos en el país, donde se ven, bueno, hay un par de ciudades importantes durante la colonia. Todavía se reforzó más esta idea de estar en el centro de algo, y no solamente en el centro de un plano horizontal, pero también un eje vertical, lo que le dio forma a una verdadera cosmovisión, digamos, de los costarricenses, de estar como en medio de estas montañas. Por eso nos marcó cómo hablamos, ¿verdad? Por eso nos dicen ticos, porque todo es como chiquitico, y además como en el centro, digamos, entre el cielo y la tierra, de alguna forma. Adelante. Y bueno, creo que hasta el día de hoy seguimos un poquito como escapando de las ciudades. Salimos a hacer ejercicio y a recrearnos afuera de ellas. Incluso esto es un concurso que hace poquito hizo el Colegio de Arquitectos en la ciudad donde yo vivo, donde se nota que hay un circuito periférico a la ciudad, ¿verdad? Pero que nos hace mucha más falta, digamos, dentro de las ciudades, que no solamente sea recreativo, sino que sea las actividades cotidianas que podamos hacer en bicicleta o caminando. Creo que tenemos camino por recorrer aún, por ahí. Adelante. Y un par de imágenes, de pronto la de la izquierda es como a la mayoría de costarricenses nos gusta describir Costa Rica. Esa es una imagen que podemos decir, esto es Costa Rica, porque de nuevo se conecta como con estas raíces históricas donde
Las ciudades realmente se han dado por un proceso de intensificación urbana y digamos, la relación entre naturaleza y lo construido es evidente, donde la naturaleza es la que tiene la jerarquía y de pronto lo demás está como ahí como flotando en medio. Claro, con estos problemas evidentes que puede haber de densidad, compacidad, etcétera, pero que definitivamente marca unas formas de vida poquito distintas a las que se dan en las ciudades. Entonces ahí se ve cómo se negocia, digamos, la movilidad entre los carros y la gente, ¿verdad? Un poquito más ponerse de acuerdo en eso. La gente también pues se lleva bien, a pesar de no vivir tan cerca. Estas cerquitas o verjas son más decorativas que una reacción, digamos, a inseguridad, contrario a lo que pasa en las ciudades, eso sí. Y bueno, este éxodo que se ve aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, es principios de Semana Santa, cuando la gente realmente quiere escaparse de la ciudad hacia la naturaleza, contrario a lo que pasaba antes, que era como protegerse de la naturaleza de alguna forma porque era potente y que te podía comer, y ahora pasa como el fenómeno contrario. Adelante. ¿Puedes pasarlas, por favor? Ok. Esto es una manifestación también un poquito de eso, como la gente quiere vivir muchas veces fuera de la ciudad, y esto es un recorrido conceptual de alguien que estuvo por años, digamos, pensando en construir esta casita afuera de la ciudad, y la casa termina siendo como esta colección de imágenes, ¿verdad? De esas imágenes que se fueron recogiendo por años y años, y al final de cuentas se juntan acá, ¿verdad? Un poquito mezclando como infraestructura rural, puestos de ventas de frutas que están hoy y mañana no, lecherías, establos, etcétera, y cómo todo se puede juntar, digamos, como de manera simbólica ahí. Adelante. Una casa que se hizo como con $40,000, 100 metros cuadrados aproximadamente. Y puedes pasar varias, por favor. Y bueno, ahí, ajá. Es esta idea de que la casa es un remate de un recorrido largo más que un recorrido en sí mismo, y cómo se habita un dosel de pronto, digamos, alrededor, debajo, a través, pero dentro de él también, y cómo estas habitantes, que no son solamente humanos, ¿verdad?, activan realmente todo el suelo alrededor de la casa. Adelante. Y un poquito de lo que les hablaba antes, y que es una idea interesante de la que habla George Perec, de estas idealizaciones, digamos, del campo que tenemos quienes habitamos la ciudad, y que tiene que ver con, de nuevo, evitar un poquito ese tiempo institucionalizado de las ciudades y meterse más en los ciclos naturales. Entonces, bueno, esta casa lo que permitía era, desde este dormitorio, estar ahí y ver el sol que sale y que se acuesta, ¿verdad? Meterse, digamos, en los ciclos circadianos naturales, intensificarlos incluso con algunos colores reflejados como el naranja y el azul, ¿verdad?, que hacen que uno se despierte o se prepare para dormir. Y eso es lo que quería la señora realmente. Adelante. Y bueno, eso es... Está un poquito oscura la imagen, pero un poquito esto relacionado con esos ciclos, ¿verdad? De cómo esto se vuelve algo como cotidiano, pero extraño a la vez en este sitio. Adelante. Puedes pasar varias también, por favor. Ahí estamos bien. No, una atrás, porfa. Esa. Este es otro ejemplo similar, pero de pronto más cerca de la ciudad, donde una pareja joven tenía que decidir entre comprar un apartamento un tercio del tamaño de esta casa por el doble del precio, ¿verdad? Entonces, pues que lo pone a uno los puso en la decisión de si querían vivir muy cerca del trabajo, que eso es algo obviamente deseable, ¿verdad? O vivir en este lugar donde ya lo ponía como más cerca de ciertas tradiciones rurales
y que de nuevo trataba de hacer mucho espacio con poca materia, ¿verdad? De ser muy económico en ese sentido, ser, digamos, como la reducción a lo mínimo, digamos, de esa estructura. Pero también de entender como algunas tradiciones constructivas de estos pueblos, ¿verdad? El uso de ladrillo ventilado, estas, digamos, como estos herramientas de esta vara que usamos para hacer adobes, etcétera. Adelante. Y bueno, también esta idea de habitar el entrecielo, que era algo muy común también en estas casas, un poquito faltas de recursos, ¿verdad? Donde no se podía hacer un cielo falso, sino que más bien ahí como que se caminaba sobre las paredes y pues era muy ameno para los niños. Adelante. Eso quería mostrárselos para enseñar pues esa tactilidad, ¿verdad? Esa capacidad, digamos, de como tocar con la mirada, pero también con el cuerpo, ¿verdad? Que le da sentido como a estas inversiones. Adelante. Adelante. Ok. Ahí estamos bien. También un poquito como de nuevo los ciclos de que si alguien pues tiene que salir a trabajar para pagar estas cosas y desplazarse, salir muy temprano en la mañana y regresar en la tarde, cómo la casa cobra sentido, digamos, a esas horas del día, ¿verdad? Cómo en la mañana se ilumina de cierta forma por cierto lapso de tiempo para que uno pues se vaya con ganas de volver y en la noche pues de pronto esto lo esté recibiendo por ahí. Adelante. Y bueno, esto es como para ir terminando. Pedí permiso a los papás para enseñarles a Tomás. Tomás nació en esta casa durante la pandemia, debido a que ya no tenían que salir a trabajar tanto, entonces pudieron tener a Tomás y cuidarlo. Y de lo que les quiero hablar es como cerrar con el mensaje inicial. La vida continúa, ¿verdad? Ha continuado, pero tenemos que ser muy, muy cuidadosos con ella, preservarla, no solo la vida humana, pero también todas esas otras manifestaciones de la vida. Ser muy responsables con, creo que los dos grandes problemas que tenemos hoy en día como sociedad, que es la inequidad y el cambio climático, y asegurarnos de darles un mundo a estos niños, ¿verdad? Como decía el arquitecto, a los hijos y a los nietos de los nietos, ¿verdad? Porque si no, pues, ¿de qué sirve hablar de arquitectura muy refinada si no ver realmente un mundo, digamos, habitable? Dentro de esto, obviamente, creo que el tema de descarbonización, del que les he hablado un poquito, que es un eje importante en mi país, que está pensando en descarbonizarse para el 2050 y el transporte público y privado siendo el principal, digamos, aporte a las emisiones de carbono, es algo a lo que le tenemos que poner muchísima atención, pero obviamente a la construcción en general. Todas nuestras actividades relacionadas a la construcción son importantísimas de tomar en cuenta, los ciclos de vida, no solamente el confort, lo bioclimático, pero toda la historia, digamos, desde dónde vienen los materiales hasta cómo se puede desensamblar un edificio. Y bueno, muchas gracias. Eso es mi presentación por hoy.